Córdoba, para nosotros es un gusto poder contar con quienes serán los organizadores de este Congreso Latinoamericano de Clústeres y estamos muy contentos porque después de 1 año, 2 años de que no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos todos presencialmente para poder dialogar y charlar sobre los retos en Latinoamérica en el tema de competitividad, innovación y clústeres. Estaremos en agosto en Córdoba platicando sobre estos retos y dialogando sobre cómo hacemos para pensar globalmente y actuar localmente. En esta ocasión, como coordinador de TCI Latam, estaré moderando esta presentación en donde nos acompañan Mariela Berkovich, que es directora ejecutiva de Córdoba Acelera en Argentina, y Andrés Michel, director ejecutivo de Córdoba Acelera de Argentina. Y por supuesto, nuestro gran amigo Guillermo Acosta, gran amigo de TCI Network, de la Red Latinoamericana de Clústeres, quien es hoy en día secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba en Argentina. Mi nombre es Oliver Torres, coordinador de TCI Latam y director de TCI Network a nivel global desde la parte de Latinoamérica. ¿Quiénes son nuestros ponentes? Mariela Berkovich, directora ejecutiva de quien será nuestro host en Córdoba, que es Córdoba Acelera, y Andrés Michel, director ejecutivo de Córdoba Acelera. Y por supuesto, Guillermo Acosta, secretario de Economía, quien es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, cursó el programa for Management Development de la ESADE y participó en los distintos workshops del MOOC de la Harvard Business School, dictados precisamente por el profesor Michael Porter. Es miembro activo de la Red Interamericana de Competitividad de la OEA y forma parte del Consejo Asesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. En 2013 asumió como secretario de Industria y luego como ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico y Tecnológico de la provincia de Córdoba, y en el Ministerio de Producción de la Nación cumplió su rol como subsecretario de Articulación Federal y Sectorial desde diciembre del 2019. Fue secretario de Economía, es secretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba. En paralelo y desde agosto del 2023, Guillermo es el director y miembro del Consejo Consultivo del Ente Municipal Córdoba Acelera, quien será nuestro host en nuestro próximo Congreso Latinoamericano de Clúster. Es un gusto, Guillermo, saludarte. Más de 12 años de amistad y de colaboración conjunta en estos temas de competitividad y desarrollo. Y bueno, pues muy honrado de que estén liderando este próximo Congreso Latinoamericano de Clústeres. Y el día de hoy nos platicarán de Córdoba, preparándonos precisamente y calentando motores para nuestro próximo Congreso en el mes de agosto. Entonces, empecemos, Guillermo, si te parece, charlando con Latinoamérica de Córdoba, de cómo ven ustedes precisamente el desarrollo de las iniciativas clúster en Argentina, y para nosotros será un gusto estar por allá en un mes. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos de TCI Latam Chapter, y específicamente a Oliver Torres, que como él bien dice, hace mucho que estamos en el ruedo y compartiendo experiencias y aprendiendo de todo el grupo, ¿no? Eso es un poco el core, el eje que tiene TCI y la potencia que tiene justamente esta red, ¿no? Nosotros desde aquí, desde Córdoba, Argentina, bueno, agradecidos y honrados con que nos hayan destacado y elegido para poder organizar este congreso regional, desde el punto de vista institucional, pero también personal. Digo, me acuerdo de hace muchos años de aquel CLAC que se hizo en Mendoza, que fue la última vez que Argentina pudo ser sede de tan prestigiosa actividad, ¿no? Y también he participado en otros grandes eventos regionales y globales de TCI, y eso es lo que nos entusiasma, ¿no? Hoy de poder congregar a toda esta gran cantidad de académicos y de practitioners en torno a lo que son las iniciativas clústeres, para poder mostrar lo que está ocurriendo
lo que está ocurriendo en Córdoba y para seguir aprendiendo de lo que está pasando con esta temática en otras latitudes, ¿no? Desde el punto de vista personal estoy convencido de la potencia que tiene la política de clústeres para promocionar la competitividad de una región y específicamente de una ciudad, ¿no? Esta es una discusión que siempre se da. Clústeres es una política nacional, es una política regional, es una política local. Desde el punto de vista personal, pude pasar por los 3 niveles de gobierno, y estoy en un gobierno local, bueno, ya vamos a ver algún dato de Córdoba, un gobierno local un poco grande, pero convencido de que son las ciudades las que pueden jugar un rol muy importante con el tema de iniciativas clústeres, ¿no? Ya lo va a explicar Andrés, pero por un tema de densidad, por un tema de cercanía, creemos que es la escala adecuada para poder llevar adelante estas iniciativas. Y esta reunión es un poco para contarles qué está pasando en Córdoba con las iniciativas clústeres, pero también para tentarlos y que los podamos tener a todos aquí en agosto, a fines de agosto, como decía recién Oliver. Para el que no conoce Córdoba, Córdoba es una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes, en el centro del país, en el corazón geográfico de la Argentina. Decía que estábamos en un gobierno local, pero claro, un gobierno local bastante particular, porque si a la ciudad de Córdoba la separamos de lo que es el resto de la provincia, Córdoba se convertiría en la 7ª provincia argentina por Producto Bruto Geográfico, ¿no? Es decir, es realmente importante lo que ocurre en este perfecto cuadrado que tiene 24 kilómetros por 24 kilómetros, es decir, 576 kilómetros cuadrados, y que la transforma en uno de los ejidos municipales más grandes, no solo de Latinoamérica, sino también del mundo. Entonces, imagínense lo que es prestar servicios en una ciudad que es tan grande en cuestión de territorio. Y lo primero que le queremos compartir con esta idea de tentarlos, entonces, es un video, porque este video nos va a ayudar a mostrar muchas cosas de Córdoba, para que no nos aburramos con tanta charla. ¿Se puede compartir, Oliver? Sí, lo comparte Oliver. Perfecto, muy bien. Entonces, a continuación vamos a presentar este video que nos conecta. ¿Lo comparten ustedes? Bien, perfecto. Entonces, presentamos el video y continuamos con el diálogo. Por favor. Late, late como un corazón, late como el corazón de la Argentina. Córdoba late, palpita al ritmo de su liderazgo, con la fuerza de sus clústeres, de sus industrias y el desarrollo de nuevas tecnologías. Late a partir de su acervo cultural, su calidad educativa y su economía del conocimiento, nutriéndose de sus universidades y sus profesionales, así como de la diversidad, la igualdad y la inclusión, interrelacionando trabajo y crecimiento en una dinámica de... Perdón, creo que no se está compartiendo en pantalla completa. Me va a permitir regresar el video, si les parece. Ahí está ya. Late, late como un corazón, late como el corazón de la Argentina. Córdoba late, palpita al ritmo de su liderazgo, con la fuerza de sus clústeres, de sus industrias y el desarrollo de nuevas tecnologías. Late a partir de su acervo cultural, su calidad educativa y su economía del conocimiento, nutriéndose de sus universidades y sus profesionales, así como de la diversidad, la igualdad y la inclusión, interrelacionando trabajo y crecimiento en una dinámica de economía circular y comunitaria. Palpita y en cada latido proyecta el crecimiento al compás de una industria pujante, innovadora y creativa. La industria tradicional y la de base tecnológica, la gastronomía, el turismo, la cultura, el esparcimiento, el polo audiovisual, la industria aeronáutica, la comercialización, la logística, la comunicación, la construcción. Late con el latido de cada emprendedor, de cada hacedor.
es el latido del corazón de la Argentina, desde donde parten las rutas, hacia donde llegan los caminos. Porque el potencial de Córdoba no tiene límites y desde su lugar estratégico atrae miradas, proyectos y sueños. En un contexto ambiental que favorece una mejor calidad de vida. A pocos minutos de un entorno natural digno de un paraíso. Córdoba late. Y en cada latido proyecta el crecimiento de toda una ciudad, de toda una provincia, de toda una nación. Córdoba productiva. Córdoba capital. ¿Me escuchan? Correcto. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues con estas imágenes es una probada de lo que estaremos viviendo en Córdoba en las próximas semanas. La verdad, Guillermo, tuve la oportunidad de ver el video previo al webinar. Me tocó estar por allá hace 11 años contigo y con un grupo de miembros de TCI Latam. Y la verdad es que me entusiasmó mucho la posibilidad de ver estos avances que han tenido durante estos años, sobre todo en la evolución de las actividades económicas que pude ver en este video y un poco estudiando lo que hoy en día es Córdoba. Y para nosotros, bueno, pues será súper interesante estar por allá y vivirlo en carne propia. Entonces, platícanos de Córdoba. Bueno, perfecto. Gracias, Oliver, por las cálidas palabras en relación a Córdoba. Si bien el Congreso tiene que ver con política de desarrollo productivo y con iniciativas clústeres, quiero rescatar algo de lo que mencionabas, ¿no? La transformación de la ciudad de Córdoba, y eso creo que también va a ser una buena oportunidad para conversar al respecto cuando tengamos a todos estos profesionales destacados de toda Latinoamérica. El rol que tiene que jugar justamente el ejecutivo, es decir, la dirección de un municipio, para lograr posicionar a la ciudad en materia de producción, en materia de empleo y demás, ¿no? Así que, digo, la política de desarrollo productiva que tiene hoy Córdoba es clara, la distingue. Es el único municipio que de manera ordenada y deliberada desarrolla política productiva. Y además para eso, ahí me voy a adelantar un poco en la presentación, lo que estamos viendo en este momento son los datos que le compartía. El video lo decía, Córdoba está en el corazón geográfico de la Argentina, 576 kilómetros cuadrados, un territorio importante en tamaño para gestionar, más de 1,5 millones de habitantes, y representa 1/3 del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Córdoba, ¿no? O sea que en términos económicos también es una ciudad muy importante para todo el entramado nacional. Si pasamos a la próxima filmina, lo que vamos a encontrar es que Córdoba es una ciudad de servicios, digo, también lo podían ver en el video. El 80% de la cantidad de establecimientos que tenemos registrados en la ciudad tiene que ver justamente con servicios, y un número muy parecido en materia de empleo, ¿no? Dentro de estos servicios hay uno que se destaca, que tiene que ver con toda la actividad, toda la industria universitaria. La ciudad de Córdoba, recién repasaba algún número con Andrés, tiene 9 universidades y más de 250.000 estudiantes universitarios. Eso le trae un clima muy vibrante, es una ciudad con gente muy joven, hay todo un correlato entre esta ciudad universitaria y la potencia en materia de emprendedorismo que está mostrando la ciudad, con permanentes mejoras en los rankings internacionales, y cómo esto a su vez atrae a estos famosos nómades digitales que están dando vuelta por el mundo, trabajando, pero también disfrutando, y cómo este ecosistema vibrante termina traccionando entonces las actividades turísticas, la gastronomía, la hotelería, el hecho de que Córdoba sea centro de espectáculos deportivos regionales o también musicales o teatrales, ¿no? Y todo eso obviamente tiene una retroalimentación que vuelve a estimular el empleo, ¿no? Lo veíamos en el video, digo, hay sectores por excelencia que destacan a Córdoba.
como es su industria aeronáutica. Córdoba es una ciudad que tiene la capacidad para producir aviones, locomotoras, automóviles, cada vez más pickups que sedanes, se está dando una especialización ahí, y también maquinaria agrícola de gran porte. Es decir, es difícil encontrar una ciudad que tenga esas capacidades. Y al tener estas industrias, ya con mucha trayectoria, con mucha historia, pero al tener estas industrias de altos estándares en materia de calidad productiva, por supuesto que ahí se ha generado un derrame, ¿no? Entonces, también el sector de economía del conocimiento es importante, también el sector alimenticio es importante, pero fundamentalmente, digo, hay una industria, ¿sí? Y también hay una gran cantidad de servicios. Había destacado la universidad, me faltó decir también, o también mencionar la salud, ¿no? Córdoba tiene un polo de salud muy importante que no solo atrae a pacientes, a personas del interior de la Argentina, sino que también de países vecinos. Bueno, este es el entorno, digo, ¿no? Que tenemos, qué es lo que está haciendo Córdoba hoy, cómo hace o cómo desarrolla hoy Córdoba sus iniciativas clusters, que eso es el punto central a tratar en el Congreso de agosto y en esta charla. Bueno, la ciudad de Córdoba, o esta administración, ¿sí? La administración de Martín Yarlora tomó la intendencia en diciembre de 2019. Esta era una ciudad complicada porque tenía una deuda importante en dólares. Córdoba es la única ciudad que tiene emitida deuda en dólares bajo legislación americana y que además está en poder de tenedores extranjeros, es decir, que cumple con las 3 condiciones para que la podamos llamar deuda externa. Por supuesto que fue positivo cuando esto se tomó, negativo por la utilización que se hizo de los fondos, y esta gestión tuvo que pagarla, pero con baja cantidad de servicios al vecino, baja calidad de servicios al vecino. Entonces, hubo todo un trabajo de recuperación de la ciudad para que recién en agosto del año pasado, agosto de 2022, la ciudad pudiera comenzar, ¿sí?, a hacer política de desarrollo productivo, ¿no? Es decir, primero hubo que equilibrar y sanear las cuentas para poder pensar en este tipo de estímulos productivos. Y ahí lo que propuso Martín Yarlora, el intendente, el alcalde, para alguna gente que no es argentina que nos está escuchando, lo que propuso fue armar un ente autárquico, es decir, separar el área que iba a velar por la competitividad de la ciudad, ¿sí?, en términos generales y por la producción en particular, separarla de la administración central. Y para eso lo que crea es crea Córdoba Acelera. Córdoba Acelera entonces es una entidad independiente de la Municipalidad de Córdoba que tiene una particularidad marcada, que es que está integrada por funcionarios públicos, pero también está integrada por empresarios que representan el sector privado. Eso lo vamos a ver en una filmina un poquito más adelante, si nos acompañan con pasar, creo que son 2, y ahí ya vamos a empezar a ver lo que es Córdoba Acelera. Entonces tenemos un advisory board, ¿sí?, que está integrado por empresarios, que está integrado por funcionarios públicos, y dentro de ese board también hay un representante de la oposición, ¿sí? Ellos nos piden que lo mencionemos distinto, digamos no oficialismo. Entonces, todas las actividades que desarrolla Córdoba Acelera son tremendamente transparentes porque todos sus números son muy claros, y al tener justamente sentado en el directorio a alguien que representa a la primera minoría del Consejo Deliberante, que sería como nuestra legislatura local, ¿no? Y además la permanente participación del empresariado. Diría que justamente es el sector privado el que marca el norte, y a los funcionarios que estamos en Córdoba Acelera, a los que nos toca implementar las medidas que nos permitan llevar la organización hacia ese norte que fija el sector privado, ¿no? Y a partir de Córdoba Acelera empezaron a desprenderse pequeñas células, que es un poco la presentación, la slide que están viendo en este momento. Es decir, la ciudad, trabajando las políticas de desarrollo productivo, advirtió que no tenía un área que se dedicara a captar inversiones,
a cuidar al inversor, a acompañar al inversor que llega a Córdoba. Entonces se creó Invest Córdoba Capital. Y obviamente que un área que estaba pensando en captar inversiones no podía no pensarse desde el punto de vista global, con lo cual prácticamente con el lanzamiento de Invest Córdoba Capital también apareció la red latinoamericana de ciudades que están buscando inversiones en el mundo, ¿no? Entonces eso nos permitió aprender muy rápidamente las mejores prácticas que se estaban implementando. También dentro de Córdoba Acelera tenemos un laboratorio social muy vinculado a cuestiones de emprendedurismo, que es el CorLab, y ahí empiezan las vinculaciones entre todas estas marcas que tiene Córdoba Acelera, ¿no? Es decir, buscar inversiones, pero poder mostrar que hay un vibrante clima en torno a todo lo que es emprendedurismo que lo cobija CorLab. Y entre Invest Córdoba Capital y CorLab, ahí detectamos que había una gran movida en el mundo con estos nómades digitales que vienen, trabajan, se divierten, pero también hay una oportunidad grande de que se transformen en grandes embajadores de la ciudad, pudiendo tener ahí una segunda derivada con ayudar a que aparezcan nuevos negocios en la ciudad. Y pensando también en el mundo, entre los emprendedores, los inversores, ahí apareció otra marca, que ustedes pueden ver el logo. Digo, cuando hablo de marca, hablo de brand, ¿no? Que es justamente Acento Global. Acento Global es trabajar de manera ordenada y con objetivos muy claros la diáspora cordobesa en el mundo, ¿no? Es trabajar en red con muchos profesionales cordobeses exitosos que están fuera de Córdoba, fuera de la Argentina, y que tienen mucho para aportar, ¿no? Entonces, imaginarán las vinculaciones que surgen entre Acento Global e Invest Córdoba Capital. Y pensando en la inversión y pensando en el emprendedorismo, apareció otra de estas marcas que están debajo del paraguas de Córdoba Acelera, que es el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente, es decir, para acelerar justamente toda la cuestión vinculada a emprendedores en Córdoba, para atraer talento hacia Córdoba, es decir, seguimos pensando de manera global, se crea este fondo, que es el primer fondo en Iberoamérica en donde un gobierno local es socio de emprendedores a través de la industria de capital de riesgo. Básicamente este fondo toma equity, ya hemos tomado equity en 10 compañías y muy pronto anunciamos la inversión en otras 10 compañías. Entonces, de esta forma, lo que buscamos justamente es potenciar proyectos, ¿sí?, de altísimo impacto económico, ambiental, social, en donde la ciudad puede aprovechar la tecnología que administran estos emprendedores, pero a su vez la ciudad también se puede mostrar como un ámbito en donde probar la tecnología que estos emprendedores han desarrollado, ¿sí? Es decir, ahí hay como una riqueza muy grande en ese vínculo. Obviamente que también empiezan las relaciones con otras áreas de Córdoba Acelera, y además incluimos en la imagen un régimen que tenemos, que es Córdoba Capital del Conocimiento, es decir, todas las empresas de economía del conocimiento están invitadas a sumarse a un régimen que tiene importantes beneficios fiscales, y en esa presentación nos faltó un logo más, que es Córdoba Acción, que es un programa que de alguna forma invita a que se filme, ¿sí?, en Córdoba, a que se impulse la actividad audiovisual, también con un esquema de reembolso de gastos muy potentes, el más potente que hay en la Argentina, y que tiene que ver con la cuestión audiovisual y el clúster audiovisual que ya Andrés les va a contar. Pero si algo destaca Córdoba Acelera es su velocidad. De hecho, cuando tenemos visitas de organismos internacionales, por ejemplo, lo que destacan es que le parecen que están en un ámbito privado, ¿no? Por la velocidad, por la eficiencia, por la objetividad con la que se trabaja, lo cual obviamente nos enorgullece, con gente muy joven, de altísimo perfil, con grandes cualidades profesionales y personales. Es un equipo chico,
flexible, pero altamente eficiente. Y siempre con este paraguas de empresarios exitosos a los que permanentemente se los puede consultar, a los que se les rinde cuentas y demás. El otro gran programa de Córdoba Acelera, porque algunos se estarán preguntando cuándo vamos a hablar de las iniciativas clusters, bueno, el otro gran programa de Córdoba Acelera son las iniciativas clusters. Que todo esto que les comenté antes, acento global, la captación de inversiones, el laboratorio de innovación social, los regímenes, los regímenes fiscales para economía del conocimiento, para el sector audiovisual, el fondo que invierte en equity, por supuesto que tienen que ver con las iniciativas clusters. Que vinculado a todos los que les comenté, de una ciudad muy inclinada hacia los servicios, por supuesto que algo que destaca nuestras iniciativas clusters en la ciudad de Córdoba es que están conformadas en torno a servicios, cuando en la historia de la provincia, no de la ciudad porque esta es la primera vez que lo hace, pero sí en la historia de la provincia, los clústeres que veníamos viendo tenían más que ver con bienes, ¿no? Entonces acá también aparece para la gente que hace tiempo que estamos en el mundo de las iniciativas clústeres, bueno, una cosa nueva, bastante interesante, que tiene que ver con el tema servicios y con que los actores no son los mismos, las empresas tienen características particulares y eso lo hace tremendamente desafiante. Y para no aburrirlos, no voy a decir todo yo, sino que de iniciativas clusters va a hablar Andrés. Sí, Oliver, perdón, te interrumpí. Sí, aquí yo creo que vale la pena comentar que pues toda esta gobernanza es algo que se ha ido construyendo paulatinamente y ha ido evolucionando en función de los requerimientos que la misma economía local ha venido generando. Entonces, me gustaría mucho preguntarte aquí, Guillermo, en el lapso de cuánto tiempo se ha generado este entramado de organizaciones e iniciativas con esta gobernanza que sin duda va a ser crucial a largo plazo, ¿no? Porque al fin de cuentas es una gobernanza que se deja a la sociedad, al sector productivo, y serán los empresarios quienes tendrán que impulsar para que estas iniciativas de política pública, programas, instrumentos, pues no vayan a desaparecer, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva este proceso de construcción de estrategias y de iniciativas como las que vemos ahorita en pantalla? Es una muy buena pregunta. En la cabeza del intendente y en la nuestra, desde antes de asumir el gobierno. En la práctica, desde agosto de 2022, pero como bien lo mencionabas, Córdoba Acelera está creado por una ley, ¿sí? Por una ordenanza, una ley local. Y esa ley se aprobó por unanimidad en nuestra legislatura local, ¿no? Eso es justamente lo que la protege. La protege una ley y la protege, como vos, Oliver, vos bien decías, los empresarios. Esto es importante destacarlo. Córdoba tuvo elecciones locales el domingo pasado. Nuestro candidato, el candidato oficialista, el actual viceintendente, fue elegido, ¿sí? Nuestro actual viceintendente es el intendente electo, pero los empresarios del board de Córdoba Acelera se encargaron de la campaña de tener contactos con los distintos candidatos, de manera que pudieran escuchar de boca de todos los candidatos que Córdoba Acelera era una política que se iba a mantener. Y eso creo que es lo importante, ¿no? Que este tipo de políticas, este tipo de entidades vayan mucho más allá de lo que puede durar una administración o algunas personas en el gobierno. Por eso que detrás de todas estas herramientas, de todos estos programas que creamos debajo del paraguas de Córdoba Acelera, lo que siempre impulsa nuestra administración es que la gobernanza esté en manos del sector privado. De manera que cuando nosotros no estemos, sea muy fácil que ese sector privado se siente con las nuevas autoridades y acuerden cómo seguir trabajando. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. Y yo creo que ese es un tema importante porque en Latinoamérica tendemos a eso, ¿no? A querer reinventar cada 3 años, cada 4 años. Y yo creo que esta es una de las prácticas que muchos de nosotros como
practitioners de la política pública, de la administración pública, de las políticas públicas, estaremos muy interesados en ver en Córdoba y bueno, qué bueno que lo comentas, porque yo creo que va a ser una muy buena práctica a mostrar a nivel Latinoamérica. Adelante, por favor, con la presentación. Bueno, y como decíamos, de iniciativas clusters, específicamente va a hablar Andrés Mitchell, de un tema que lo elegimos justamente para esta charla, ¿no? Que es el desafío de elegir. Digo, ¿por qué promover iniciativas clusters en torno a algunos sectores y en torno a otros no? Que es algo que el sector, es una pregunta permanente que tiene el sector privado, ¿no? Es decir, ¿por qué eligieron primero tal sector y no el sector en el que estoy yo? Entonces, esto nos parecía también interesante para este conversatorio. Sí, bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Primero, lo de iniciativas clusters se inscribe dentro de lo que se conoce en la literatura como desarrollo económico local, o políticas productivas, o políticas de desarrollo productivo. Y sobre esto hay distintas experiencias a nivel latinoamericano. Nosotros tuvimos algunas experiencias de las cuales fuimos aprendiendo, propias y otras que se fueron dando en el entorno, más todo el conocimiento y el rodaje que tienen este tipo de políticas a nivel internacional, de la cual aprendimos y estamos aprendiendo bastante. Pero previo a este programa de iniciativas clusters, hay un trabajo de detección de lo que denominamos a través de los datos un GPS de las políticas productivas. Es decir, cuáles son esos sectores a los que le tenemos que prestar un poco más de atención porque generan empleo de calidad, empleo con muy buenos salarios, principalmente vinculados al sector externo, que es una gran materia pendiente, no en Córdoba, sino a nivel país, el hecho de vincularnos con el mundo. Y esas preguntas las empezamos a responder con los datos. Entonces eso nos empezó a arrojar un tipo de pistas sobre qué sectores tenían más chance de ser, digamos, acompañados, sin excluir, ¿no? Esto es clave. Y no necesariamente todos a través de la herramienta, como se lo denominan los clústeres, una herramienta para propiciar y generar más negocios dentro del sector privado. Y puntualmente haciendo referencia a lo que tiene que ver con las iniciativas clusters, lo que tiene que ver con iniciativas clusters, nos enfocamos no, el anterior. ¿Qué cosa? El anterior final. Ahí está, ese, perfecto. Hay 6 puntos que tienen que ver con el desafío de elegir el source. En primer lugar, y esto creo que siempre es bueno tenerlo en cuenta, hay una pregunta que surge habitualmente. Bueno, clúster, cámara, ¿cuál es la diferencia entre clúster y cámara? Es una discusión bastante permanente porque hay un buen ejercicio del sector privado en cuanto a una organización en función o en torno a una cámara. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un fuerte trabajo ahí en torno a la explicación de lo que es un clúster, y básicamente es empresas que hacen cosas parecidas, que compiten, pero que están que pueden hacer negocios conjuntos y ampliar el volumen de negocios. En ese sentido, ¿por qué le damos a su vez un perfil que tiene que ver más con los servicios, como bien mencionaba Vicente? Bueno, a nivel provincial, ¿sí? Nosotros estamos en un gobierno local, pero a nivel provincial hay un ejercicio, una trayectoria de dotar al sector privado de muy buenas políticas públicas, principalmente también en los sectores tradicionales o de bienes, ¿sí? Entonces, siempre el objetivo, el espíritu de Córdoba Acelera, y en el caso de los clústeres, fue de complementar. La idea de complementarnos con instrumentos existentes. No abundan los instrumentos de política pública, bueno, no hay que solapar, hay que complementar. El segundo punto, lo mencionó y lo resaltó Guillermo, es la ciudad está enfocada en servicios. Por eso que los clústeres, nuestros clústeres están enfocados en servicios. El tercer punto le da otro tipo de perfil que tiene que ver con la economía del conocimiento, ¿no? Y vinculados a la exportación. El cuarto punto, bueno, ¿por qué iniciamos rápidamente o los resultados que estamos logrando en este corto periodo de tiempo? Bueno, porque nos estamos apoyando sobre una capilaridad existente. Muchas veces lo que estaba faltando es una reunión, actores que se ven habitualmente, que incluso viven en los mismos lugares, en los mismos barrios dentro de la ciudad,
no se sentaban a dialogar con un objetivo que es este, el de ampliar los negocios. ¿Sí? De nuevo, con empresarios que compiten. Entonces ese punto 4 resalta este aspecto. Y el 5 tiene que ver con buscar esta ruta de salarios. Identificamos estos sectores que ofrecen salarios muy altos y que sería muy interesante poder ampliarlo, es decir, poder ampliar esa cantidad de salarios o empleo con salarios altos dentro de la ciudad. Bueno, eso te lleva a la pregunta de cuáles son esos sectores o esas inversiones que nos están faltando para generar esos salarios. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir a buscarlos. Y eso lo estamos haciendo a través de Inves. Y ahí vemos la cooperación. No solamente iniciativas clúster, sino que lo que potencia el programa iniciativa es que está acompañado del resto de los programas en una articulación muy fluida y dinámica. Entonces, iniciativas clúster, solo, sin el resto de los programas, creo que no alcanzaríamos a obtener los mismos resultados o los mismos resultados en, este periodo, en un periodo de tiempo tan corto. Y ese sexto factor tiene que ver con la aglomeración. Y ya lo mencionaba, el PIB de Córdoba Capital es 1/3 del PIB provincial, pero es un 3% del PIB nacional. Entonces, en aquellos sectores donde observamos que Córdoba tiene el 15, 20, 30% de una aglomeración o participación, bueno, es un llamado de atención para trabajar y por lo menos ver si hay algunos elementos o condimentos previos que ameriten trabajar en una política de clan. Esto además, que no lo mencionamos, otro factor que tiene que ver con la gobernanza que mencionó Oliver, la idea de trabajar con el Cluster Manager y que el Cluster Manager sea elegido por el sector privado. Eso también creo que ayuda a tener, junto a estos 6 elementos, este elemento de la gobernanza o del Cluster Manager ayuda a fortalecer. Sí, ahí perdón, digo, en torno a la figura del Cluster Manager, digo, siempre tuvimos claro, y para esto hay mucha literatura, incluso generada desde TCI, que es clave esa figura, ¿no? Es clave la participación del empresariado que está ahí para generar mayor cantidad de negocios, pero también es clave la coordinación y la visión que le aporta el Cluster Manager. Eso digo acá, es un ámbito justamente para hablar de esas cosas, ¿no? Bien, la siguiente slide. Ahí, sí, seguimos, la otra. Bueno, sí, una más. Ha sido más rápido. Ahí está. En resumidas cuentas, el desafío de elegir, y por qué ponemos mucho foco en esto, porque la pregunta está, ¿por qué estos clústeres y no otros? Que creo que es una pregunta habitual, no solamente para la política de clúster, sino para la política de desarrollo productivo en general. Esto en Europa se le denomina más especialización inteligente o de picking winners. Lo que nosotros planteamos acá es que la fundamentación está en los 6 puntos anteriores. Si dejamos algunos sectores afuera, no estaremos haciendo el daño que plantea la literatura política productiva, de por qué dejamos afuera algún sector, porque lo que se puede hacer con los instrumentos locales en cuanto a daño es mínimo. No de la misma manera si tuviéramos en un nivel municipal. Entonces, el desafío de elegir se complementa con estos aspectos. Primero, estamos con una cuestión puntualmente coyuntural de una macro que es totalmente adversa para hacer política productiva y de internacionalización en Argentina, pero eso no quita que se pueda avanzar en aspectos de mejora de la microcompetitividad, que es lo que estamos haciendo. Entonces, si tenemos estos resultados en un entorno tan adverso, bueno, la pregunta es, ¿qué podríamos lograr o qué nos perdimos con un entorno mucho más favorable? El segundo elemento tiene que ver con las políticas verticales. Mucho foco en la identificación de aquellos bienes públicos verticales que por ciertas cuestiones o características el sector privado no nos puede ofrecer porque no tiene los incentivos, no se puede apropiar de todos los incentivos. Ejemplo, en algunos de los clústeres donde tienen como política atraer más pacientes o turismo médico a la ciudad, y un sanatorio, una clínica privada puntualmente de manera individual no tiene todos los incentivos para enfrentar y acompañar una política de atracción de pacientes, porque no le garantiza que el paciente que venga se atienda en su empresa. El tercer aspecto tiene que ver con el rol del policy maker y conocer todas estas restricciones. Otro elemento importante son los recursos. No lo preguntaron, pero nos adelantamos. Lo estamos haciendo con recursos muy escasos, Y propios.
y lo estamos tratando de aprovechar de la manera más eficiente posible y tratando de generar esto, no generar distorsiones, ¿no? Por eso apuntamos a lo que la literatura, por ejemplo, del BID apunta y mucho, y de buscar los empleos de calidad y de altos salarios. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí los Ay, clases. perdón, pero nos cambiamos de sala a último momento, entonces por eso estarán viendo que nosotros vemos una presentación a un costado, para el otro está la máquina, pero bueno, son estas cosas que la tecnología a veces no ayuda y a último momento nos cambiaron, nos cambiaron de sala. Bueno, mencioné recursos escasos, pero No para tanto. no para claro. tanto, claro. De los 8 clústeres que están presentes, nuestros cluster managers en este webinar, una síntesis muy apretada. El clúster BIM, que es un clúster que intenta organizar a las empresas y lo están haciendo muy bien, pero creemos que tiene mucho potencial, que exportan servicios de ingeniería, de arquitectura. Es un sector que está enfocado en el exterior, Estados Unidos, Europa, con una alta composición de empleo femenino, y donde más del 70-80% de estos empleados dominan el inglés. El clúster de BPO, KPO, está enfocado en lo que sería tercerización de servicios, algunos más complejos que otros. También un clúster que creemos que tiene mucho potencial, que además está fuertemente identificado con la ciudad, no lo tenemos presente en otro lugar de la provincia. El tercero tiene que ver con audiovisual, con promover las locaciones fílmicas de la ciudad y de publicidad. En ese sentido recientemente se lanzó la Film Commission, que organiza todos los instrumentos, los instrumentos de política pública para atraer estas inversiones con un cash rebate, que está en línea, en consonancia con otras ciudades, pero donde mejoramos y somos un poquito más agresivos en cuanto a los incentivos. Y en torno a esto, el clúster tiene que ver más con un hub de proveedores que puede ser, proveedores locales, pero también salir a buscar negocios de producción o postproducción en otras locaciones del país o de la región. Turismo salud, que es el clúster que apunta a traer pacientes de otras regiones, países limítrofes donde no vamos a enfocar. Digo, nos vamos, pero en realidad es un fuerte trabajo del sector privado, al cual acompañamos. Pero básicamente es traer pacientes de distintos niveles de complejidad, de prácticas que se puedan realizar de manera competitiva aquí en la ciudad, y eso despertó otros desafíos que no lo mencionamos, pero la conectividad aérea, principal limitante para conectarnos con el mundo. Sin vuelo, muchos de estos clústeres se les vería muy complicada por lo menos el crecimiento, ¿no? y la posibilidad de conseguir nuevos negocios. Y dije conectividad aérea, y tenemos el clúster de eventos y espectáculos, que justamente apunta a traer más eventos a la ciudad de Córdoba. Córdoba es una plaza muy reconocida a nivel regional en cuanto a la capacidad para organizar eventos. Lo que estamos apostando es a generar muchos más eventos de más calidad, es decir, que sean eventos que no hayan venido en otros momentos a la ciudad, que traigan mucho turismo extranjero, y que sea un nivel de gasto mucho más alto. También enviamos, todavía no está con fuerza de ley, una ordenanza que apunta a organizar y a ordenar y profesionalizar esa búsqueda de postulaciones, ¿sí? Crear incentivos para la postulación. Entonces, un instrumento público que acompaña y mejora la iniciativa privada. El clúster de publicidad que apunta está en un proceso de reconversión, a conseguir nuevos negocios internacionales y regionales, y además es la fuente de mano de obra o de empleo para el clúster audiovisual. El clúster de franquicia tiene que ver con la capacidad de generar marcas en la ciudad, y el objetivo es expandir los negocios internacionales. Y por último, bueno, Córdoba la Docta, que se mencionó por ahí, las universidades, que es muy reconocida. Bueno, tenemos que pasar a una fase 2, que sería la de aumentar la atracción de estudiantes extranjeros. Y aquí, Andrés, una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué vamos a ver en el CLAC en cuanto a visitas de clústeres? ¿Están ahorita ustedes preparando algunas visitas técnicas? ¿Cuáles estarán en disposición
para los visitantes. En el registro tendrán ellos que revisar a cuáles iniciativas clúster podrán asistir. ¿Qué nos pudieras decir? ¿Cuáles son las que estará la gente en posibilidad de seleccionar de estas 8 iniciativas clúster que tienen en Córdoba? Bueno, ahí Oliver, estos 8 clústeres que están acá, que acaba de presentar Andrés, van a tener la oportunidad de hacer un pequeño pitch, cada uno de ellos, en un panel general, donde va a haber una serie de preguntas y respuestas, y van a poder contar en términos general qué es lo que están haciendo, cómo lo están desarrollando, y cuáles son los impactos que están teniendo, ¿sí? Luego de ese pitch va a haber un momento de networking, donde también se van a poder acercar a los distintos representantes, y poder intercambiar información, ¿sí? Así que bueno, ahí va a haber un espacio muy importante para estos 8 clústeres que puedan presentar el desarrollo que vienen haciendo. Claro, porque eso es importante, Oliver, tu pregunta. Son justamente clústeres de servicios. Entonces, una empresa del clúster BIM, en realidad es una empresa donde hay muchos arquitectos al frente de computadoras y que están haciendo un trabajo de exportación. Digo, esa es la diferencia, ¿no?, entre los clústeres de servicios y los clústeres de bienes. Digo, un clúster aeroespacial, visitaríamos la fábrica argentina de aviones, visitaríamos algún proveedor. En los clústeres de servicios, lo que vamos a valorar es la conversación con un empresario que integre el clúster, que integre la cadena de producción de ese servicio que le da origen al clúster, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Seguimos, por favor. Andrés. Seguimos con el programa. Y ahora ya viene el programa, ¿no? Eso lo contamos más. Esto sí, acá está también ahí Patricia, creo que está conectada, ¿no? Patricia Valdenebro de TCI, que estuvo conformando el programa con nosotros. El CLAC va a tener lugar el día 24 y 25 de agosto, acá en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Podemos pasar a la filmina siguiente, 24 y 25 de agosto, los esperamos a todos acá en Córdoba. Se va a desarrollar en el Centro Cultural Córdoba, ya estamos preparando todo el espacio, y va a contar con 5 sesiones principales, ¿sí? Más unas sesiones paralelas, de las cuales se presentaron una serie de propuestas que el comité de TCI seleccionó, ¿sí? Aquellas orientadas al objetivo del Congreso, ¿sí? Para que puedan desarrollarse. El primer día vamos a estar trabajando en las primeras 3 sesiones, más esta actividad que conté del pitch de clusters y el networking, y va a estar orientado a pensar los clústeres como una estrategia para promover la competitividad, aumentar la innovación y estimular el desarrollo, ¿sí? De las empresas. Planteamos mucho, y cuando lo pensábamos con Patricia y el equipo de TCI, en esto de poder generar herramientas, ¿no? Entonces, hay 5 ejes principales que podríamos decir, ¿sí? Sobre los cuales estamos trabajando y que tienen que ver con políticas de clúster como desarrollo productivo, ¿sí? Local, y mucho orientado a dar herramientas tanto técnicas como de competencia al desarrollo de los clústeres. La primera sesión, que tiene que ver con construyendo un modelo de clúster en Latinoamérica, ¿sí? Ahí vamos a pensar cómo están trabajando los clústeres para contribuir, ¿sí? Al desarrollo económico, ¿sí? Desde una economía más verde, más tecnológica y más justa. Vamos a contar con speakers locales. Guillermo va a ser uno de los principales speakers en esa ponencia, lo tengo aquí al lado, y va a estar Oliver Torres, ahí también estarás tú, y Jenny Patiño de TCI. ¿Sí? No vamos a contar todos los speakers porque algunos están ahí confirmándose, Patricia, si no, retame acá, pero están ahí en proceso. En la segunda sesión de cómo liderar la transformación estratégica y acelerar el éxito de un clúster, vamos a ver mucho el cómo, ¿sí? Acá nos vamos a meter en temas de técnica y de estrategia, ¿sí? Liderazgo, desarrollo de cluster manager, planificación estratégica, digo, va a estar muy vinculado a cómo estas herramientas que a veces, sobre todo lo vivimos con nuestro cluster manager, nos preguntan cómo hacemos para afrontar y construir un clúster. La tercera sesión, mejores prácticas en la gestión del clúster. Bueno, ahí vamos a ver cómo llevar adelante un clúster
que se haga sostenible en el tiempo, y para eso vamos a ver algunos casos de buenas prácticas, nos va a acompañar a Acción, ¿sí? Y algunos otros casos de éxito, vamos a esperar la confirmación de alguno de ellos. Y después de esto viene el club de pitches, ¿sí? Terminado el club de pitch, viene un espacio de networking, y cerramos la primera sesión, y ya pasamos al día siguiente, donde tenemos la cuarta sesión, hacia un nuevo marco de competitividad en el futuro, ¿sí? También vamos a estar ahí trabajando cuestiones estratégicas y de desarrollo de clúster, y nuevas políticas públicas de apoyo al clúster. Vamos a trabajar con organismos bilaterales que nos van a acompañar, ¿sí? Para podernos dar a conocer cómo estamos trabajando desde las políticas públicas en el desarrollo de clústeres. En las sesiones paralelas son aquellas presentaciones que tuvieron la oportunidad de generar un proyecto, presentarlo a TCI y fueron seleccionados, así que vamos a conocer experiencias reales de distintos clústeres de Latinoamérica que vienen a compartir su experiencia en dos ejes centrales, uno que tiene que ver con sostenibilidad y valor compartido, y otro en desarrollo de herramientas específicas para gestionar un clúster, ¿sí? Tenemos speakers de toda Latinoamérica, que eso es muy bueno. Vienen de distintos organismos y clústeres de Perú, México, Colombia. Vienen hacedores de políticas públicas de organismos bilaterales, está viniendo el CAF, el BID, ¿sí, Andrés? ¿Me estoy olvidando alguno? CEPAL, que está Marcos, exactamente, que está Marcos, creo que está ahí participando. Sí, y tenemos agentes locales, ¿sí? Que también nos van a acompañar en el desarrollo de todo el programa. Bueno, y autoridades provinciales, ¿no? Eso de manera personal estamos invitando a ministros vinculados al área de producción de aquellas provincias que tienen algún desarrollo de iniciativas clústeres con buen nivel de confirmación, ¿no? También todo el esquema universitario de la ciudad y de la región. O sea que lo que estamos viendo es que está teniendo una densidad institucional realmente interesante esto, que vemos que se va a volcar en un networking muy potente, ¿no? Y otra cosa que también queremos mencionar acá es que nos estamos olvidando de esto, pero es central, que tiene que ver con el compromiso político que tiene la gestión con las iniciativas clústeres. Y esto lo cuento para que lo piensen la gente que hoy está conectada al conversatorio. Es muy común que de manera periódica los empresarios de nuestros clústeres dialoguen con nuestro alcalde, ¿no? Que es la máxima autoridad de la ciudad. No es raro que esto ocurra. Se cruzan los integrantes de un clúster con el alcalde en algún otro evento social y rápidamente hay una comunicación, es decir, el alcalde identifica a los empresarios que trabajan en nuestras iniciativas clúster, ¿no? Entonces, eso no es menor, digo, porque la política y la a veces imaginada burocracia estatal no supone ningún problema. Digo, hay una vinculación directa del empresario con el alcalde. Y que podría llegar a decirle, me parece que venimos demasiado lentos con el clúster, o generalmente lo que ocurre en Córdoba por la dinámica de nuestro alcalde, es que nuestro alcalde le dice a los empresarios, creo que venimos un poquitito lentos con el cumplimiento de los objetivos que nos habíamos fijado, porque él sabe en qué anda cada clúster. Entonces al clúster de turismo médico es el alcalde el que le dice cada vez que se cruzan cuándo viajan a Asunción, porque yo los quiero acompañar. Y ese es su nivel de compromiso, ¿no? En acompañar a los empresarios que salen a buscar negocios, porque convencido que detrás de esos negocios está la generación de empleo, ¿no? Es decir, el compromiso político que tiene esta gestión con las iniciativas clústeres es claro, y entre otras cosas es lo que asegura, más allá de los recursos escasos que mencionaba Andrés, que Córdoba Acelera tenga un buen financiamiento. Pero es un financiamiento que lo aporta el sector público y que se aplica con criterio privado, es decir, los privados dicen qué y cómo se financian y en qué porcentaje es cofinanciamiento con el sector de las empresas, ¿no? Bueno, y esto creo que lo mencioné ya cuando trabajamos las sesiones, los ejes están en la política de clúster como política de desarrollo productivo local, mirada del sector privado y policymaker, ahí nos van a acompañar los organismos bilaterales,
Intercluster Networking, más que importante, estaban ahí en el chat recién preguntando si había clúster de otro lado, que tuvieran similitud, ¿sí? O que estuvieran trabajando desde el mismo sector. Creo que esto va a ser más que importante para poder enriquecerse, sobre todo en estos clústeres que están iniciando y quieren conocer aquellas experiencias que fueron positivas y aquellas que no, ¿no? Para no repetir. Mucho eje de servicios basados en conocimiento, que es un componente bastante fuerte en los clústeres que estamos desarrollando, y el tema de internacionalización, que es hacia donde están apuntando la mayoría de nuestros clústeres. Y Córdoba acelera, per se. Muy bien. Así que creo que hay un montón de preguntas, algunas están por el chat, otras las tenemos acá en privado, así que invito que las vayan generando en el mismo espacio de preguntas y respuestas. Correcto, ahorita terminaremos con algunas y bueno, precisamente para poder ir cerrando con el CLAC, esa es la última diapositiva sobre el tema de los 2 días. Aquí está el QR del registro. No sé si pudieran comentarnos, Mariela, el registro ahorita ya está abierto, se pueden inscribir. El registro ya está abierto, ya contamos con un número de participantes inscriptos. Es súper importante que quien aún no lo haya hecho pueda comenzar su inscripción, para que nosotros podamos también avanzar en la organización. Así que sí, hacen clic en ese mismo QR, hacen clic, lo copian, digo, o bien ingresando a TCI Network, ahí van a encontrar también cómo llegar al registro. Perfecto. Bueno, con relación al tema del Congreso, estamos listos. Por ahí recibimos algunos comentarios de algunos clústeres de Córdoba que ya están activos en este webinar y nos dicen estamos listos para recibirlos. Y bueno, efectivamente, el equipo de Córdoba Acelera, la municipalidad, los empresarios de Córdoba han hecho un trabajo extraordinario durante los últimos meses para poder organizar este CLAC, como comentó ya Guillermo, desde ya hace poco más de 11 años, estuvimos por allá en Mendoza, en uno de los CLAC, y para nosotros pues va a ser importante estar contrastando lo que está pasando por allá y cómo podemos también, y ese es un tema importante, generar negocios en Latinoamérica, ¿no? Clúster con clúster de Latinoamérica. Hoy en día están registrados clústeres de México, de Colombia, de Panamá, que por ahí vimos algunos amigos de Panamá que están conectados ahorita en el webinar, de Perú, de Bolivia. Y bueno, aquí de lo que se trata es de ver cómo le hacemos para interconectar estos clústeres y también el tema de buenas prácticas, ¿no? En materia de política pública productiva. Y en ese sentido, quisiera nada más retomar una pregunta que tenemos aquí para no dejar libre esta pregunta y es una pregunta para Guillermo. ¿Cómo se interrelacionan, si es que lo hacen las distintas iniciativas de Córdoba Acelera, todas estas que se presentaron en el ecosistema, con la iniciativa Clúster? No sé si pudieras puntualizar un poquito más, mi querido Guillermo, lo comentaste, sin embargo, cómo interactúan los temas de atracción de inversiones, los temas de los fondos con las iniciativas Clúster que nos presentaron. Sí, ahí podemos poner algunos ejemplos, pero como mencionaba Andrés, por ejemplo, el sector audiovisual. En el sector audiovisual nosotros lo que buscamos es que mayor cantidad de producciones se hagan desde Córdoba. Ahora, para hacer una locación de primera a la hora de filmar, también uno tiene que tener proveedores de primera, ¿no? Y haciendo una rápida búsqueda de cuáles son los principales equipos, ahí, por ejemplo, no soy especialista, pero detectamos una cámara que Córdoba no la tiene disponible todo el tiempo, y que la ciudad de Buenos Aires sí la tiene y Mendoza sí la tiene. Entonces, digo, ahí hay un área de vacancia, entonces automáticamente ese es un dato que se pasa a Invest, ¿no? Y ellos tienen que ver si hay algún proveedor que tiene posibilidad de comprarla, o si hay que salir a buscar a un proveedor que no está instalado en Córdoba para que se instale, ¿no? O, por ejemplo, lo que ocurre con el clúster BIM. Obviamente el clúster BIM hace negocios, vende servicios en el exterior. Ahora, trabajando con la Municipalidad de Córdoba,
el clúster BIM, o las empresas que están en el clúster BIM, detectaron que los estados pueden ser grandes compradores de esta tecnología. Entonces ahí hay una gran articulación entre las empresas que están en el clúster BIM, la Municipalidad de Córdoba, puntualmente algunas áreas como el área de salud, en donde lo que hicieron empresas del clúster BIM fue desarrollar el gemelo digital de nuestros 100 centros de salud. Cuando hicieron eso, que a la municipalidad les significa tener muchísima más información, poder hacer mucho más eficiente el gasto a la hora de contrataciones y demás, pero automáticamente lo mostraron en una reunión en Brasil y un municipio brasileño se mostró interesado en comprar esta tecnología, ¿no? Entonces ahí vemos cómo distintas áreas vinculadas a Córdoba Acelera tienen que ver con iniciativas clústeres. Además, la ciudad de Córdoba se va a transformar en la primera a nivel regional que, trabajando junto con las empresas que están dentro del clúster BIM, va a tener una aprobación automática de los permisos de construcción. Que lo menciono a esto porque nosotros también estamos integrados en otra red que tiene mucho que ver con TCI, y ahí es como una prima, que es la Red Interamericana de Competitividad, y uno de los indicadores que se discute en la Red Interamericana de Competitividad es la velocidad con la que un municipio puede otorgar permisos de construcción. Ahí lo que desarrollamos fue un software, un model checker, de manera que se elimina toda la discrecionalidad que puede tener un funcionario público. Una empresa va a desarrollar el plano de lo que quiere construir en BIM, va a subir, a contrastar contra este software su plano, y automáticamente el software va a decir, está aprobado o no, los problemas están aquí, aquí y aquí. La empresa va a bajar su plano, va a hacer las correcciones, lo va a volver a subir. Es decir, estamos a días de que Córdoba pueda aprobar de manera o otorgar de manera automática los permisos de construcción. Y eso se hizo justamente con las empresas locales que están en el clúster BIM. Y esto tiene que ver justamente con el ecosistema emprendedor que mencionábamos y con el Fondo Córdoba Ciudad Inteligente. Digo, estas son las tecnologías en donde a la ciudad le interesa ser socio justamente de emprendedores, ¿sí? Porque aumenta la eficiencia con la que puede trabajar el sector público, la ciudad se la puede usar como prueba, ¿sí? Emplear como prueba, como piloto, y por otro lado aumenta los negocios que puede hacer una compañía, y eso también genera un aumento del empleo. Digo, ahí hay un ecosistema como muy virtuoso que estamos tratando de medirlo, ¿no? Digo, Andrés está con eso, cómo a través de redes neuronales y demás podemos justamente medir la intensidad de todas esas relaciones. Todavía tenemos muy poco dato, pero eso sí probablemente lo podemos compartir durante el Congreso, pero sí tenemos armado el esquema para poder medir todas estas interrelaciones. Y la otra cuestión que en cada reunión que hacemos surge, y surge de manera muy clara, muy potente, es la cooperación interclúster. Lo que hace Córdoba Acelera de manera periódica es revisar dónde están sus iniciativas clústeres, cómo estamos en materia de cumplimiento en relación a los objetivos que nos fijamos. En esas reuniones participa el alcalde o participa el vicealcalde, pero participan los empresarios de los clústeres y todos los cluster managers. Y entonces esas son oportunidades enormes para que cuando un clúster escucha al otro diga, pucha, acá hay una oportunidad de que colaboremos. Córdoba Acelera toma eso y lo pone también entre los objetivos a cumplir, ¿no? Entonces hay una retroalimentación permanente que es muy, 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 muy rica. Y es más trabajo para los cluster managers, que seguro alguno está conectado y nos está escuchando, de verdad. Sí, claro. Muchísimas gracias, Guillermo. Por ahí también hacían alguna pregunta sobre qué iniciativas clúster están conectadas en este momento. Identifico a Panamá, Colombia, por ahí está también Manuel Montoya, del clúster automotriz de México, de Monterrey, a Michelle Miledi del clúster aeroespacial acá en Chihuahua. Tenemos por ahí a César Augusto Suárez de la Escuela de Gestión de Clústeres de Colombia. En el programa he identificado a la estrategia de clústeres de Cataluña a través de la Agencia Catalana de Competitividad, que yo creo que es un modelo de buena práctica también en este tema. Algunas multilaterales también que nos van a estar acompañando en el programa. Y es importante comentar y además
agradecer a los organizadores porque es la primera vez, por ahí lo comentaban de la oficina central de TCI, que el CLAC es gratuito. Agradecer mucho a los organizadores porque ustedes se registran y no va a tener un fee la participación o el carnet para estar asistiendo a las conferencias y a los clústeres. Por tanto, los invitamos a que aprovechen esta oportunidad. Nosotros, la verdad es que estamos muy contentos en TCI de organizar este CLAC, de que se haya lanzado por parte de Córdoba. Teníamos ya varios años platicando para la organización de este congreso y bueno, para nosotros será un placer vernos en el mes de agosto. Hay muchas cosas que charlar, que platicar. Definitivamente este escenario será ideal para poder contrastar ideas, para poder platicar de buenas prácticas, para poder aprender de lo que ustedes están haciendo allá. Y bueno, pues quisiéramos invitar a todos para que tengan la oportunidad de participar. Por nuestra parte, quisiera agradecer a las oficinas centrales de TCI, por ahí están conectadas las personas que hacen posible lo que está pasando el día de hoy, también a la oficina de Chihuahua, a Natalia, a Claudia, a Dulce, muchísimas gracias por todo el apoyo para la organización de este webinar. Guillermo, no sé si quisieras dar el último mensaje, invitación para todos quienes están conectados en Latinoamérica, por favor. Bueno, gracias, Oliver. Mensaje para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Bueno, acá estamos esperándolos con los brazos abiertos. Van a encontrar una ciudad muy cálida, una ciudad donde se van a aprender, van a compartir sus experiencias, pero también se van a poder divertir. Van a encontrar una muy buena gastronomía, muy buenos museos, muy buenas galerías de arte, mucho en torno a industrias culturales. Van a pasar un buen momento. De hecho, de eso nos vamos a encargar. Por eso es importante el registro. Sabemos que en estas actividades el networking es clave, entonces teniendo un registro, mientras antes tengamos la información del registro, más fácil va a ser para nosotros imaginar a qué personas un visitante no puede dejar de conocer en Córdoba, ¿no? Y encargarnos de, durante esos 2 días, en los breaks, en los cafés, en algún cóctel, poder hacer la conexión que a priori identificamos como potente entre agentes locales y gente que nos está visitando. Y otro punto adicional, digo, interesante desde el punto de vista de la teoría, es que también vamos a tener la oportunidad de escuchar, y esto lo recordé cuando mencionaban a Manuel Ortega, que es y para nosotros un ilustre de los clústeres, porque siempre tomamos de ejemplo lo que se ha hecho en Monterrey y lo que se sigue haciendo. También vamos a conocer la experiencia del clúster automotriz de Córdoba. Es una experiencia que le impulsa el gobierno provincial, pero las plantas están justamente dentro de la ciudad, entonces los 2 niveles de gobierno tienen que convivir también dentro de este clúster, ¿no? Ahí creo que también va a ser una cuestión interesante, ¿no? La participación del sector público como parte de la triple hélice, pero ¿qué pasa cuando al ASPA, digamos, o a la hélice pública, además le ponemos distintos niveles, ¿no? Y justamente esto lo vamos a probar con el clúster automotriz. Y recién escuchamos algunos clústeres que estaban representados en este conversatorio. Bueno, insisto, mientras más rápido tengamos la información de registro, también le vamos a poder proponer incluso algunas visitas al margen de lo que va a ser los 2 días de congreso. Además del registro, nosotros le pedimos mucha información de cuándo llegan, cómo llegan y varias de esas cosas, para encargarnos de que la experiencia sea totalmente satisfactoria con ustedes visitando Córdoba. Y seguramente podrán encontrar un muy buen churrasco por allá que puedan degustar. Vamos a hacer todo, vamos a comer carne, vamos a bailar cuarteto, todo. Así que vengan preparados. El cuarteto, para el que nos está escuchando y no lo había escuchado antes, los cuarteteros me van a matar, pero suena como merengue, digamos. O sea que hay que venir preparado para moverse. ¿Ves? Bueno, yo creo que es parte de la experiencia de conocer la cultura, conocer el área productiva, y es la única forma en la que podemos hacer alianzas de trabajo. Y yo quiero reconocer, Guillermo, todo este esfuerzo
que han desarrollado y también la colaboración y la continuidad de seguir participando aquí, ¿no? Tenemos algunos de quienes, de los que participamos en Latinoamérica, más de 14 años ya colaborando en este tipo de iniciativas. Jaime Cherberry, Manuel Montoya, Marco Ginás, y muchos otros que han estado durante estos años impulsando estas iniciativas y que no dejan que esta filosofía y esta metodología de trabajo coordinado con la triple hélice, hoy cuádruple hélice, a veces quíntuple hélice, siga avanzando. Entonces, muchas felicidades y nos vemos en Córdoba el 24 de agosto. Estaremos gustosos de estar por allá y a todos quienes nos escuchan, regístrense y esperamos verlos pronto. Muchísimas gracias, Andrés, Mariela, por su colaboración y por todo el trabajo que han desarrollado durante las últimas semanas para estar listos en recibirnos el próximo mes. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos quienes se conectaron para escuchar esta interesante charla de lo que nos espera en Córdoba 2023. Cerramos. Saludos. Muchas gracias. Gracias.